Buenas tardes, amados hermanos y amigos que nos conocen. Mi nombre es Luis Alejandro Quijano, mi amada esposa Luz Mary. Esto es tiempo del llamado familiar. Buenas tardes, de verdad que es un gusto para nosotros como pastores de esta iglesia presentar a nuestras hijas Grover y Mari, a Rocco y Marcela y a Samuel y Paola. Nos gustaría mucho conocer sus experiencias como ese llamado que Dios les ha dado a ellos también como ministros del Señor, cómo ha sido su experiencia, ¿no? Y para eso queremos compartirles hoy, así que hijas, vamos a compartirle al pueblo de Dios todas nuestras experiencias, así sea un poco, pero algo de lo que ustedes han tenido. Me gustaría escuchar a Grover y Mari, que vienen de Francia, y sus experiencias. Que hay que entender algo, que servir es un privilegio. Y cuando entendemos eso, el llamado viene cuando uno está dispuesto a servir al Señor. Por ejemplo, por mi caso, el llamado pastoral fue algo donde varios pastores ya me han dicho que sí, tú más tarde vas a ser pastor. Aunque, bueno, creo que la mayoría de todos no quieren, ¿no? Porque yo como hijo de pastor, yo veo el cargo que tienen los pastores, mis padres, y bueno, uno ahí como hijo de pastor están ahí de lado, les están acompañando, pero de verdad de que cuando viene el llamado, nadie está listo, pero Dios nos capacita. A medida que estamos ahí en obediencia, sirviendo al Señor, Dios nos capacita. Y de Amén. verdad que hasta el día de hoy, Dios es bueno y Dios es aquel que lleva la obra, porque la obra de Él le pertenece a Él. Gloria a Dios. Amén. Un saludo muy especial a toda la iglesia, familia. Estoy muy feliz de estar aquí con todos y aprovechar este tiempo para hablar nuestras experiencias. Bueno, realmente somos una pareja joven, pastores jóvenes, y ese ha sido uno de los puntos que han sido desafiados para nosotros, porque muchos de los que se congregan pues suelen ser, ¿no?, mayores, con quizás más años de casados, más años en el cristianismo, pero realmente uno se sorprende en cómo Dios capacita al que se pone en sus manos, ¿no? Y también Dios nos da muchas herramientas a través de su palabra de aprender. Algo que tenemos nosotros que es muy privilegiado para nosotros es que tanto Grover como yo pues somos hijos de pastores, pero realmente no entendimos y seguimos en eso, ¿no? De querer entender, pero verdad que Dios no nos llama para entender o comprender el llamado, simplemente hágalo y ya está, ¿no? Pero el hecho de tener como referencia a nuestros padres, tanto de mi lado como del lado de Grover, ha sido un referente para nosotros en hacer, cómo hablar, cómo dirigirse, cómo prepararnos. Y creo que eso para nosotros es algo muy, muy grande, gracias a Dios, de mucho privilegio. Pero creo que el llamado, realmente pienso que el llamado no es para los que nacieron en cuna, ¿no?, del cristianismo, sino realmente el llamado es para todo el mundo, ¿no?, para la iglesia del Señor. Pero el hecho de asumirla, eh, en nuestro caso no ha sido así fácil decir, venga, yo lo voy a hacer y ya, no. Ha sido un proceso donde a medida que no ha sido fácil, creo que todo líder o todo pastor, toda persona que quiera ser usada por Dios, sí o sí tiene que pasar por procesos como el desierto, ¿no? Y el que no haya pasado el desierto es que no sabe, porque realmente el desierto es la forma en cómo Como Dios Dios nos procesa, ¿no? trata. Y ahí está la cosa, el hecho de decir, Señor, voy a pasar al desierto o retroceder, ¿no? Amén. Hay Y cosas Hay que, decisiones. perdón, Mari, hay cosas que a veces, bueno, creo yo que Dios nos da una visión, ¿no? Pero hay momentos en los cuales la visión de la casa donde se esté desarrollando se apropia de uno mismo, ¿no? No sé, caso Samuel, Paola, cómo se han sentido con la visión de la iglesia, lo han tomado propiamente, cómo se han sentido.
Bueno, pues pastores, buenas tardes, gracias por la invitación, hermosa familia que viene tan lejos. Bueno, pues la experiencia verdaderamente es muy gratificante, ¿no? Ver, posiblemente sentarse uno un momento, o tal vez en la mañana, y ver todo lo que ha sucedido desde el tiempo que hemos estado en este lugar, compartiendo pues la misma visión pues con nuestros pastores, ¿no? Yo, por ejemplo, vengo de fuera de la familia del pastor, pero ha llegado, pues por obra y gracia del Señor, pues a asemejarse uno que venía de un mundo totalmente diferente, no de cuna pastoral, y venir a encontrarse con un proceso totalmente diferente, pues verdaderamente le hace a uno entender, pues cuál es el significado del llamado de Dios, ¿no? Que no es solamente, lo decía Mari en este momento, ¿no? No es solamente el llamado que hace porque somos hijos de pastores, sino que verdaderamente ese llamado lo hace directamente Dios pues a nuestras propias vidas. Y se va desarrollando pues a medida que tenemos el contacto pues con la misma iglesia, ¿sí? Y pues verdaderamente de esta grey, de esa iglesia que el Señor pone pues en nuestras manos, es que verdaderamente aprendemos cuál es ese propósito. Amén. Amén, así es. Es un gusto estar aquí compartiendo con mi amada familia y saber de que cada día pues aprendemos más, ¿no? Lo que sea mi hermana, es a través del desierto y a través del proceso en que somos transformados y el estar aquí ha sido una renovación constante, el aprender de mis padres, el aprender de la misma gente, el contacto, el saber de que la visión se enfoca al mismo llamado, ¿no? El llamado te lo hace Dios directamente. Cuando Dios te llama, tú no tienes la opción de decidir si quieres o no quieres. Es que si tú postergas ese llamado, igual Dios te va a buscar donde estés, ¿sí? Aunque a veces quieras tirar la toalla, aunque a veces te sientas cansado, pero cuando sabes de que ese llamado es irrevocable, Dios está ahí contigo dándote esas fuerzas, ¿no? Y yo creo que mis hermanas con todos mis padres nos hemos sentido a veces de que las fuerzas se agotan, pero cuando vamos a la presencia de Dios, el Señor vuelve a renovarnos. Así es. Amén. Hablando de Amén, las así fuerzas, es. El Señor es el que nos da las fuerzas, como las del búfalo, ¿no? Y yo creo que en la oración es donde podemos sentir esas fuerzas del Señor, ¿no? Porque el llamado no es fácil, ¿no? Pero cuando buscamos la presencia de Dios y sabemos que no lo hacemos en nuestras fuerzas, sino en las fuerzas del Señor, pues Él nos las renueva cada día. Y usted, Rocco, ¿cómo diría eso, no? Cuando te has sentido sin fuerzas, sin ganas, como queriendo tirar la toalla y el Señor te dice, no, es que yo te he llamado y te he llamado para algo grande. no, no, perdone Rocco, y aparte de eso que usted siempre fue de fuerza, de empuje, Sí, 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 hay, la verdad hay veces que no las tiene, ¿no? no se trata de estas fuerzas. Fuerzas físicas. Bueno, en primer lugar quiero saludar a la familia y me alegro de estar aquí con ustedes y a todos aquellos que ven aquí este video. Espero que sea de mucha bendición para todos y que aprenda y que entienda que el llamado que Dios les ha hecho es algo maravilloso y algo que tiene que cumplir. Y quiero hablar un poco sobre el llamado que Dios nos ha hecho a mí y a mi esposa, que es algo, como lo decía, algo maravilloso, algo que disfrutamos y algo que lo hacemos con mucho amor, porque cuando eres llamado por Dios es algo no, como lo decían mis hermanos, no por familia, si es algo que viene de arriba, algo de Dios mismo, porque Dios te hace sentir lo que Él sintió y empiezas a sentir el dolor por las almas, empiezas a sentir la alegría por los cambios que ves en la gente. Para mí los milagros más grandes que veo en las iglesias son cuando veo personas que vienen de drogas, de alcohol, de todo tipo de pecado. Adulterios. Claro, y los veo ahí llorando y cambiado y diciendo, ay, quiero a Jesús. Es algo hermoso. Amén. Pero Así igual es. como decían mis hermanos, el proceso. Entonces, Y la Todos peor pasamos el decisión proceso. de un llamado es huir del proceso. Porque el proceso es la cosa que te ayuda a madurar, que te ayuda a crecer. Y llegará el día, y la Marcela, mi esposa, sabe que
muchas veces he orado con lágrimas y he agradecido a Dios por el proceso, porque el proceso me ha ayudado mucho. Y me gustaría que ella En también algún comparta algo. momento has sentido esa intención de decir, uy, Señor, ya no puedo más. Yo, Muchas veces he dicho, ay, ¿dónde me he metido? ¿Qué he hecho? Ay, si lo supiera. Si Pero hubiera bueno, sabido, siempre ha sido Dios el que me empujaba, ya, usando a usted, usándolo a un amigo, a un hermano, hasta a mis hijos. Siempre venía Dios con una persona, con un vídeo que me llenaba de fuerzas y seguir y Pa'lante. avanzando adelante. No nos podemos esconder. Marcela, Ahí donde sí. estemos, Él nos busca. Pues la verdad que es un tema muy interesante que yo creo que no solamente a nosotros, sino a muchos del pueblo de Dios, Dios les habla, ¿no? Porque el llamado, como decía uno de mis hermanos, es algo irrevocable, es algo que Dios te lo puso y tú vas, es como cuando vas con una luz en medio de la oscuridad, tu luz brilla aunque tú no quieras, ¿sí? Es algo que está ahí y que tú lo sientes, que duermes con ello, te levantas con ello y si no lo haces, te va a perseguir y te va a perseguir, ¿no? Amén, así es. Y la verdad que sí, en nuestro ministerio ya también nuevitos, somos recién nacidos, digámoslo así. Tenemos solamente 2 añitos, pero han sido 2 años muy intensos, Ya, ya, ya. intensos, de muchas lágrimas, ¿no? Dice la palabra que el que siembra con lágrimas, con regocijo segará, ¿no? Pues nosotros hemos pasado ese proceso y no sé, hasta que el Señor quiera, de estar ahí en sembrando, sembrando, sembrando con lágrimas, ¿no? Pero también, como decía mi esposo, eh, cuando ves un fruto, ¿vale? Que empieza a levantarse, alguien que empieza a germinar, una almita que se arrepiente y acepta al Señor y empezamos a ver esa almita cómo empieza a cambiar, a transformarse. Yo creo que es el gozo que el Señor nos da más grande. Amén. amén. Es así. Ven, Es así, de verdad que yo creo que algo que Dios nos ha mostrado en este proceso, ¿no? De tener la iglesia, cuando Dios nos ha dado el llamado, es saber que ustedes, ¿no? Como hijas, vieron el proceso, ¿no? El ver en nosotros ese esfuerzo que hemos hecho, ¿no? Como padres de ustedes y el amor que les pusimos desde un comienzo a cada personita que Dios nos daba y ver el proceso que hemos tenido, ¿no? Cuando empezamos en una casa de pan y saber cómo hoy en día pues tenemos esta iglesia para la gloria de Dios, que ha sido un proceso de bendición a pesar de muchas pruebas, ¿no? Yo creo que eso a ustedes les dará fuerza, ¿no? De ver que hay un comienzo duro, pero que el Señor tiene su recompensa, ¿no? Y que estamos en el proceso aún como pastores, como padres, ¿no? Y que seguimos ahí, pero nosotros el mayor gusto y el mayor anhelo y de verdad gozo es ver a ustedes como parejas que llevan ese desarrollo y esa sangre de pastores. Algo que me viene a mi mente, son los momentos en el pastorado más difíciles, ¿no? Cuando uno ha dado mucho por un alma y de repente no está, ¿no? Quizás esas han sido mis mayores pruebas, frustraciones, pero sé que cada uno ha pasado por una prueba. No sé, Glover, que sentió algún momento abandonarlo, dejarlo todo, una prueba que tú digas, bueno, todos pasamos pruebas todos los días, ¿no? Pero algún momento de ese desierto del que hablaba Mari, ¿no? De ese desierto a veces que como pastor uno vive, ¿no? No sé si quieres. Sí, claro, pastor, verdad de que en medio del desierto estamos siendo procesados. Y la palabra dice que Dios pone a prueba nuestra fe y que la fe produce paciencia. Ahí. Y de verdad que siempre Dios nos lleva
a no estar tranquilos, a no estar en un momento de tranquilidad. De pasividad, ¿no? Exactamente, pasividad o estar así cómodo, ¿no? Aunque comodidad, sí. yo me gustaba estar así, porque yo antes de ser llamado pastor, yo estaba en el Ministerio de Alabanza, un ministerio en el cual yo aprendí a crecer y a amar tanto, y yo pensaba que para mí era mi ministerio y ahí donde me sentía cómodo. Que estaba con la familia y Exactamente, porque claro, mi familia, mis padres eran músicos, todas mis hermanas también cantan, y bueno, y verdad es que cuando uno recibe ese llamado, no, inmediatamente uno tiene que ya estar adelante, tiene que estar ya, poder estar, tranquilo, de poder hablar, predicar la palabra. Al principio uno se siente intranquilo, pero bueno, a medida, hasta el día de hoy agradezco al Señor, porque por medio de esos procesos sí uno quiere abandonar, porque a veces hay gente que viene cuando todo está bien, feliz, pero cuando ya no está bien ya no vuelven, y después murmuraciones, dudas y bueno, o sea, quejas. por todos lados es lo mismo, ¿no? Amén, sí, 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 claro. Sí, así es. Así, sí, así es, pastor, de Todos verdad. Pero sufrimos bueno, eso. verdad de que cuando uno sabe de que la obra pertenece al Señor, nosotros pues tenemos que esforzarnos. Soltar eso, ¿no? Así No, es. no mirar por los lados, ¿no? Amén. Yo creo que eso, ¿cómo le puedo decir? Es como cuando un niño empieza la primaria, después la secundaria, la universidad. eh, Creo que a la hora de servir, del liderazgo, es como lo mismo. Porque me acuerdo cuando estaba aquí, primero empecé con los jóvenes y era un nivel donde yo decía, ay no, Señor, ¿qué es esto? Como decía mi padre, uno invierte mucho tiempo, invierte muchas, bueno, más que todo era tiempo, ministraciones, oraciones, estar ahí. Pero cuando uno cree que ya es así, ¿no? Pero cuando ya estás con gente más, ¿no? Es como otro nivel. Y aunque tú no quieras, a veces eso lo carga a uno, ¿no? Emocionalmente, físicamente, Otros problemas. espiritualmente. Y yo he aprendido a poder, porque creo que esa es una parte difícil de toda persona que sirve, el poder coger todas esas cargas y dejarlas al Señor y quitarlas, ¿no? Porque a veces nos apropiamos de las cargas de los demás y a veces cometemos el error de traer esas cargas a nuestra casa, a nuestra familia, a nuestros hijos. Y creo que ese es ¿cómo se dice? El talón de Aquiles, el punto donde cuesta poder dejar todo eso y continuar. Como tener un equilibrio, ¿no? Poder tener un equilibrio y decir, bueno, a veces no es fácil, porque el que lleva la carga siempre debe ser Jesús, ¿no? Y a veces tomamos cargas de otros que no nos corresponden, pero porque Dios nos encarga esa grey, ¿no? Esos siervos. Y a veces es llevarle esa carga a Dios, ¿no? Y aunque a veces cuesta, pero cuando sabemos que descansar en Dios es mejor y más provechoso, pues lo Amén, dejamos así ahí. es. Amén. Es que la palabra dice, venía a mí todo el que esté cansado y cargado, y yo os haré descansar, ¿no? Y de verdad que uno a veces carga, ¿no? Carga los problemas de las personas, de la gente, y se llena uno de eso, de ellos, pero cuando tú vas a Dios y le entregas todo eso, uno descansa, ¿no? He aprendido eso durante todos estos años, ¿no? Al comienzo me dolía, me cargaba con todos los problemas, con todo lo que escuchaba, con todo lo que veía, pero a medida del tiempo uno va empezando a descansar, ¿no? A descansar en el Señor, de que Dios se encarga de ellos. Dios se encarga de sus problemas y de sus necesidades. Nosotros simplemente, ¿qué tenemos que hacer? Orar y llevar la carga al Señor. Sí, la verdad que eso es algo muy importante porque, pues, ante todo, antes que pastores, pues somos personas, ¿no? Somos humanos, nos duele, lloramos, reímos, nos gozamos, ¿no? Sufrimos con el que sufre, lloramos con el que llora, pero de verdad eso es muy importante, aprender a descansar. Yo creo que cualquier persona que ha sido llamada, Dios, creo que es lo principal, como decía Mari, una de las cosas que Dios nos enseña es eso, a descansar en Él, a descansar y a confiar en Él, ¿no? Y de verdad, una de las cosas una palabra que el Señor nos regaló al principio de año,
a mi esposo y a mí fue que cree en mí y yo lo haré, ¿no? Y verás la gloria de Dios. Amén. ¿Sí? Gloria a Dios. Y de verdad empezamos nosotros un pequeño testimonio, ¿no? Nosotros no teníamos que salir de un local de la noche a la mañana, teníamos que dejar el local. Y entonces yo me llené así de preocupación, Dios mío, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Dónde nos vamos a ir? ¿Qué vamos a hacer? Y Rocco se acordó de esta palabra que Dios le había dado. Y dijo, no, tranquila, que Dios va a aparejar todo. Amén. Y fue así, fue algo me acuerdo que me impresionante, llamó también. impresionante cómo de la noche a la mañana nos echaron, por decirlo así, nos tocó salir corriendo de ese lugar y de la noche a la mañana ya Gloria a Dios. teníamos el local, las sillas del local, teníamos, empezaron a venir, ¿sabes? Como cuando fue la reconstrucción del templo, que empezaban a traer cada uno. Yo, traía yo- una Cada uno cobija. traía yo me una acuerdo cuando cosita, Rocco me otra. llamó, porque bueno, que ese tiempo, y yo me acuerdo que le dije, Rocco, descanse, que yo sé que Dios va a hacer algo grande. ¿Recuerda? Yo me acuerdo que algo va a hacer Dios, tranquilo. Y bueno, después vino la respuesta y la palabra que le dio el Señor a él, ¿no? Así fue. Amén, amén, así es. La verdad que fue una experiencia bonita y el apoyo de Dios. Mm. El apoyo de Dios porque la verdad, como Moisés le decía, ¿no? A Dios, ¿a quién enviarás conmigo? Y Dios le dijo, yo mismo iré contigo. Y como Moisés dijo, no, si tú no vas, no me mandes, no me envíes. Y es algo donde un pastor tiene que descansar. Porque a veces, siendo pastor, siendo siervo de Dios, necesitas un abrazo, necesitas un cómo estás, necesitas cosas un consuelo, que como lo decía, a veces uno necesita un abrazo, necesita unas palabras de ánimo y no los hay. Lo más que encuentras son críticas, son acusaciones, son gente que no valora tu trabajo, pero lo más importante es que tú tienes que saber, entender que lo que tú estás haciendo es tratar de agradar al Rey de Reyes, para el que te llamó. Y todo se trata de tenerlo a Él a tu lado, como Moisés dijo, ¿no? Tenerlo a Jesús. Yo mismo iré contigo, le dijo Dios. Y esto es el apoyo más grande que tiene un hombre que fue llamado. A veces duele, claro, hay que fingir que ríes, hay que fingir que estás bien, pero a veces hay tristeza en tu corazón y donde tienes que buscar consuelo y abrazos está en los brazos del papá. Amén, así es. Algo bueno, en medio de todas esas cosas se presentan muchas situaciones, ¿no? Algo que yo personalmente he visto en la persona de Samuel es básicamente un don de Dios y es ese don de la prudencia y me gustaría un poquito que hablara sobre ella porque veo que es una fortaleza que Dios te ha dado, Fortaleza, ¿no? sí. Pues sí, verdaderamente, pues uno lo nota también a veces, ¿no? Sobre todo cuando en la misma iglesia uno escucha cosas, ¿no? Que uno va pasando y hermanos le cuentan que sucede esto y lo otro, y no solamente de uno mismo, sino de los pastores o de la visión, entonces uno dice, ¿cómo están esas personas? Y son personas que están sirviendo dentro del ministerio, ¿no? Y uno, pues lógicamente, pues yo le doy gracias a Dios por eso, porque Él me da como esa paciencia de no reaccionar, sino como darle una palabra para que cambie su pensamiento, ¿no? Su esquema que posiblemente el enemigo se lo ha puesto para sacarlo o para traer una controversia en la iglesia. Pero verdaderamente cuando uno es prudente, pues hace que todas esas cosas desaparezcan, porque detiene uno detiene que, pues todas las adversidades, detiene uno las controversias, la palabrería, porque cuando nosotros intercambiamos, pues estamos avivando el fuego de qué, pues de las peleas, del disgusto y todas estas cosas, Murmuración, ¿no? la Y a mí queja. siempre me ha parecido muy importante que
nosotros como servidores del Señor, pues estamos llamados es a ser apaciguadores pues de toda la maldad. Y hablo de toda la maldad, pues cómo funciona el enemigo en sí. ¿Y cómo funciona el enemigo? Pues con cosas pequeñas, a veces con una palabra suelta, una acción suelta de una persona y que contagia a las demás, ¿no? Y ese contagio es el que afecta a todo el cuerpo de Cristo Jesús, Amén, así ¿no? es. Amén. Y entonces está en nosotros, pues, tener esa capacidad de controlar, ¿sí? Ciertas situaciones. Amén. Amén, Amén. así Gloria a es. Jesús. Y bueno, Glover y Mari, de verdad que es una gran bendición que estén con nosotros. ¿Qué palabra le darías a la gente que nos escucha, que nos pueda ver acerca del llamado familiar? Ahora tenéis un pequeño entre vosotros, pensáis como familia, y bueno, veo que están más unidos como pareja, ¿no? ¿Qué mensaje le daríais a los... El mensaje que yo les puedo dar a aquellos que tienen un llamado y que, bueno, a veces con algunas dudas o algunos miedos no quieren como empezar o como les cuestan. Y también sobre todo en la familia es que Dios nos llamó a todos a ser pastores de nuestra casa, de nuestra familia. Y cada uno somos ministros de nuestro hogar. Y estamos llamados a poder aportar una palabra a nuestra casa, llamados a que en nuestro hogar haya el reino, su presencia en el lugar. Y bueno, pues que es Dios que capacita. A veces decimos que no, es muy difícil, me siento incapaz, pero Dios en un momento dado nos va a mostrar en medio de todo eso, nuestra incapacidad. Dios nos va a dar cuenta de todo lo que hay en las áreas donde tenemos que trabajar y ahí Dios nos va a volver a ser capaz. Bueno, Amén. para despedirnos un minuto. Despedir a Mari. Bueno, una palabra, altar familiar. Creo que eso es lo que, si hoy estamos aquí de pie donde el Señor nos ha llevado, es porque todo empezó en casa, por el altar familiar. Y creo que ese es el llamado, el sacerdocio que Dios ha dado a cada familia. El primer llamado, ser el pastor de su casa, ¿no? La ayuda idónea. Amén. 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 La palabra para despedirnos. Bueno, creer a pesar de todo lo que ves, a pesar de todo lo que escuches negativo, creerle a Dios porque Dios lo hará en tu vida. Amén. Bueno, pues que sean valientes y acepten lo que Dios ya ha puesto en vuestros corazones, que tomen la decisión de hacer lo que Dios les está mandando, porque como se hablaba, si Dios lo ha puesto, si Dios lo ha dicho, es porque Él va a ir delante de ti, es porque Él te va a llevar de la mano y es porque Él es quien te va a dirigir. Entonces, no temas de obedecerle y empieza a dar los pasos de fe porque es para tu crecimiento y para bendición de tu vida. Amén, amén. Por último, les digo que siempre recuerden, no estamos sirviéndole al hombre ni a ninguna persona, estamos sirviéndole a Dios. Y aunque el hombre nos desprecie, aunque el hombre nunca mira lo que estemos haciendo, el Señor sí ve. El Señor nos ve, Él sabe nuestro corazón de cada uno de nosotros y Él es el que nos va a recompensar en la eternidad, que es lo que estamos luchando, ¿no? Para llegar a la vida eterna. Amén. Así es, saber de que todo tiene un propósito, ¿no? Y que no trabajamos en vano, trabajamos para el reino de Dios. Y el reino trae su bendición Recompensa. para nuestros hijos, para nuestras generaciones. Amén. Y bueno, pues para nuestra amada iglesia, que seguramente son los primeros que verán este corto video, pues les animamos a que continúen perseverando. Estamos nosotros verdaderamente convencidos que el Señor es el que hace toda la obra, ¿sí? Y lo decía Mari, pues empezamos de casa, por eso nosotros insistimos en las casas de oración, nuestras casas de pan, pues es verdaderamente porque es el lugar donde el Señor empieza a hacer la obra, ¿sí? Entonces les
incitamos a que sigan confiando en el Señor, que sin Él verdaderamente no estuviéramos aquí, no seríamos nada. Y es el único que tenemos para poder soportar nuestras cargas que el mundo nos trae día a día. Bien, pues finalmente, darle gracias a todos. Mensaje especial para las familias en Rumanía, en Inglaterra, en Francia, París, en Colombia, en Bolivia. Somos la Iglesia de Luz de las Naciones. Creemos en un llamado personal, una visión que Dios nos da a cada uno, personal, y queremos continuar teniendo pues ese proceso y sobre todo ser de influencia a todas las familias que nos ven. Dios los bendiga Dios los bendiga. y Dios los guarde. Chao. Un abrazo.